Hola, hola, mis seriéfilos turcos de corazón. Qué alegría inmensa volver a encontrarnos en su rincón predilecto para todo lo que acontece en el fascinante universo de las novelas y series turcas. Hoy nos embarcaremos en una travesía por un océano de sentimientos arrebatadores, de pasiones que incendian el alma y de dramas que nos dejarán sin aliento. Prepárense porque el episodio de hoy viene cargado con celos que queman hasta los huesos, venganzas que se cocinan a fuego lento cual guiso tradicional, y esos giros argumentales que nos obligan a recoger la mandíbula del suelo. Vamos a adentrarnos en esas historias donde las mujeres toman las riendas de su destino, donde un corazón herido se transforma en una fiera indomable, y donde el amor y el odio danzan un tango peligroso, al filo de la navaja. Y si todo esto te suena a música celestial, a la melodía que tu alma seriéfila anhela, ya sabes qué hacer. Corre a darle clic al botón de suscribir y activa esa campanita traviesa para que no te pierdas ni una sola de nuestras próximas expediciones por este universo turco que tanto amamos. Además, no olvides dejarnos tu opinión en los comentarios al final. Nos encanta conocer tus impresiones, tus reflexiones y hasta tus teorías sobre estas joyas que preparamos con tanto cariño para ti. Sin más preámbulos, encendamos motores y démosle caña a este viaje emocional. Hoy nuestro faro guía será la furia, esa llama que se enciende en el corazón cuando el dolor es demasiado profundo y la sed de justicia nos consume. Y como bien lo indica nuestra palabra clave, Andercel será nuestra Virgilio en este recorrido por los laberintos de la pasión desbordada. Vamos a presenciar cómo el fuego de la venganza y los celos pueden transformar a nuestros personajes favoritos en verdaderas bombas de tiempo, a punto de explotar con cada nuevo capítulo. Iniciaremos nuestro análisis con una serie que seguramente ya resuena en sus corazones, una que desató pasiones desenfrenadas y nos dejó con el corazón en un puño, Senkalkapm, o como la conocimos en estas latitudes, Llamas a mi puerta. Esta novela, protagonizada por la magnética Andercel y el carismático Kerem Bürsin, nos sumerge en la historia de Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu indomable, quien, por azares del destino y un desafortunado contrato, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan Bolat, un reconocido y exitoso arquitecto con una fachada de hielo. A primera vista, Senkalkapm podría parecer una comedia romántica ligera, ideal para un maratón de fin de semana, pero no se confundan. Bajo la superficie de sonrisas y encuentros fortuitos, se esconden emociones intensas, situaciones que despiertan celos que corroen el alma, resentimientos que marcan cicatrices profundas y esa furia contenida que en cualquier momento puede estallar. Kerem, en la piel de Serkan, nos presenta a un hombre distante, frío, con una obsesión enfermiza por el trabajo, que lo ha llevado a construir una muralla alrededor de su corazón. Sin embargo, a medida que interactúa con Eda, su corazón comienza a derretirse, como un glaciar bajo el sol primaveral, y es precisamente en este punto donde emergen sus inseguridades y sus celos, especialmente cuando aparecen pretendientes que intentan conquistar el corazón de nuestra intrépida florista. Recordemos esa tensión palpable que se sentía en el aire cada vez que Eda se acercaba a Deniz, ese amigo de la infancia con un pasado compartido, quien parecía tener una segunda oportunidad para ganarse su corazón. Y hablando de corazones rotos y esperanzas frustradas, no podemos olvidar la furia de Eda cuando descubre los secretos de Serkan, las mentiras que se esconden tras esa fachada de frialdad y perfeccionismo. La interpretación de Ande en esos momentos es, sencillamente, magistral, nos muestra a una mujer herida, sí, pero que se transforma en una leona dispuesta a luchar por su dignidad, por su amor propio y por la verdad. La química innegable entre Ande y Kerem en esta serie es una de las razones de su éxito, pero su capacidad para transmitir las emociones en su estado más puro, esa furia que nos conecta con sus personajes, es lo que realmente hace que Senkalkapm sea una experiencia televisiva inolvidable, un viaje emocional del cual no queremos despertar. Senkalkapm es un claro ejemplo de cómo los celos y el resentimiento pueden convertirse en motores de la trama, creando situaciones de alta tensión y momentos de pura pasión que nos dejarán pegados a la pantalla, capítulo tras capítulo. Y siguiendo con esta exploración de personajes femeninos que no se rinden ante la adversidad, que levantan la voz en contra de la injusticia, vamos a hablar de Azize, otra joya del drama turco que nos dejará sin aliento. Esta serie, protagonizada también por la talentosa Andercel, nos presenta una historia de venganza ambientada en la ciudad de Mardin, un lugar que parece sacado de un cuento de las mil y una noches. Ande interpreta a Azize, una joven que vive en medio de una encarnizada disputa familiar y que busca justicia por la injusticia que sufrió su hermano. En este caso, no son los celos el motor principal de su furia, sino la sed de venganza,
la necesidad de castigar a los culpables del sufrimiento de su familia. Azize es una mujer fuerte, decidida, que no se detiene ante nada para lograr su objetivo. Su espíritu es un volcán a punto de entrar en erupción y su mirada, una llama que quema hasta el alma. Pero como suele suceder en estas historias, donde los giros argumentales son más comunes que el té en Turquía, el amor se interpone en su camino, complicando aún más la situación. El amor prohibido entre Azize y Kartal, el heredero de la familia rival, un hombre que en otras circunstancias podría ser su enemigo mortal, hace que la trama se vuelva aún más intrincada, generando nuevas situaciones de tensión y drama. La fuerza interpretativa de Hande es palpable en este papel, nos muestra la dualidad de Azize, la joven dulce y vulnerable que se transforma en una guerrera implacable cuando se trata de defender a su familia. Aquí vemos una venganza menos pasional y más estratégica, pero igualmente intensa, una furia que se cocina a fuego lento, pero que en su momento será demoledora. Es un ejemplo perfecto de cómo una mujer puede usar su inteligencia, su astucia y su determinación para alcanzar sus objetivos, incluso cuando el camino está lleno de obstáculos, de trampas y de adversarios que no se detendrán ante nada. La serie también nos plantea un dilema moral que nos hace reflexionar: ¿está justificada la venganza? ¿Puede el amor triunfar sobre el odio? Estas son algunas de las preguntas que plantea Azize, transformándola en una serie que va más allá del mero entretenimiento, invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre nuestras motivaciones y sobre las consecuencias de nuestros actos. Además, la ambientación de la serie en la ciudad histórica de Mardin es un verdadero deleite visual, con paisajes impresionantes, arquitecturas que nos transportan a otra época y escenarios que parecen sacados de un cuento de hadas. La producción de Azize es impecable, con una cuidada dirección de arte y una banda sonora que complementa a la perfección las emociones de la trama, elevando la experiencia a otro nivel. Es una serie que te atrapa desde el primer episodio y que te mantiene en vilo hasta el final, con una trama que no da tregua y con personajes que te conquistarán con sus virtudes y sus defectos. Ahora, vamos a dar un giro inesperado en nuestra trama y nos sumergiremos en una serie que, aunque no es protagonizada por Hande, sí comparte ese fuego de la venganza y los celos que estamos explorando en el día de hoy. Hablamos de Sadakat Sith, o Infiel, como la conocemos en muchos rincones del mundo seriéfilo. Esta serie, inspirada en la producción británica Dr. Foster, nos cuenta la historia de Asia Yılmaz, una exitosa doctora cuya vida aparentemente perfecta se derrumba como un castillo de arena cuando descubre la infidelidad de su esposo, Volkan. Asia, interpretada magistralmente por la talentosísima Cansu Dere, es el ejemplo perfecto de una mujer que transforma su dolor en furia, que canaliza sus sentimientos para hacer frente a la traición de la persona que amaba. Y aquí es donde entran en juego los celos, esos demonios que acechan en las sombras, los celos de Asia al ver a su esposo con otra mujer, la rabia que siente al ser engañada y humillada, el dolor de ver cómo su vida se transforma en un campo de batalla. Pero Asia no es una mujer que se quede llorando en un rincón, ella es una mujer decidida, empoderada, que planea su venganza con meticulosidad, como una estratega militar. Su venganza no es violenta, no busca el daño físico, sino que es una venganza fría, calculada, que busca desestabilizar a su esposo y a su amante, hacerles sentir el mismo dolor que ella sintió. Asia utiliza su inteligencia, su astucia y su posición social para desenmascarar las mentiras de su esposo, para hacerlo sufrir y para recuperar lo que le pertenece por derecho propio, su vida y su dignidad. Sadakat Sith es una serie que nos muestra la complejidad de las relaciones humanas, que explora el dolor de la traición y la fuerza de la resiliencia, la capacidad de levantarnos de las cenizas y construir una nueva vida más fuerte y empoderada. La actuación de Cansu Dere es sencillamente espectacular, nos transmite el dolor, la rabia y la determinación de Asia de una manera tan creíble, que es imposible no empatizar con ella, no sentir su dolor como si fuera nuestro. Y si hablamos de villanos, Volkan, el esposo infiel, es un personaje que nos hace odiarlo con todas nuestras fuerzas, pero también es un personaje que nos hace reflexionar sobre la complejidad del comportamiento humano, sobre nuestras debilidades y sobre la fragilidad de los lazos que nos unen a otras personas. La serie también nos presenta a Aderin, la amante, un personaje que empieza siendo vista como la víctima, pero que pronto muestra su verdadera cara, generando nuevas situaciones de tensión y conflicto que nos mantendrán enganchados a la pantalla, capítulo tras capítulo. Sadakat Sith es una serie adictiva, con giros argumentales inesperados y personajes complejos que te mantienen enganchado desde el primer hasta el último episodio, una experiencia televisiva que te dejará pensando mucho después de que termine.
Es un ejemplo de cómo una serie puede abordar temas delicados como la infidelidad y la venganza de una manera inteligente, entretenida y que te invita a reflexionar. Y ya que nos encontramos en este terreno de las traiciones y la venganza, no podemos dejar de mencionar Erkai. Esta serie, protagonizada por la carismática Ebru Şahin y el magnético Aknagzu, nos cuenta la historia de Reyyan y Miran, una historia de amor que nace en medio de una venganza familiar que se ha transmitido de generación en generación. En este caso, la furia es el motor de Miran, un joven que ha sido criado con el único objetivo de vengar la muerte de sus padres, una tragedia que marcó su vida desde su infancia. Su furia es alimentada por el odio hacia la familia de Reyyan, a quienes considera responsables de su dolor y de la pérdida de sus seres queridos. Sin embargo, como suele pasar en estas historias donde el destino juega con los sentimientos de nuestros personajes, el amor se interpone en su camino, cambiando sus planes para siempre. Miran comienza a dudar de sus intenciones iniciales y se enfrenta a una lucha interna entre el amor y el odio, entre la venganza y el perdón. Y aquí es donde entran en juego los celos, esos fantasmas del pasado que nos atormentan, los celos de Miran al ver a Reyyan con otros hombres, el temor de perderla por culpa de su pasado y de la tragedia que marcó su vida. Reyyan, por su parte, es una joven dulce, inocente y noble que se ve atrapada en medio de esta encarnizada disputa familiar. Ella también siente la furia de ser víctima de una venganza que no le corresponde, la rabia de ver cómo su amor por Miran está en peligro por una historia que no le pertenece. La química entre Ebru y Akne es palpable en cada escena, su interpretación de las emociones es magistral, nos transmiten el dolor, la pasión y la tensión de una manera tan creíble que es imposible no involucrarse en su historia, no sentir sus alegrías y sus tristezas como si fueran nuestras. Erkai es una serie que te atrapa desde el primer episodio, con una trama llena de giros argumentales y personajes complejos que te hacen reflexionar sobre la naturaleza del amor, la venganza y el perdón. La ambientación de la serie en la región de Mardin también es un verdadero regalo visual, con paisajes imponentes y escenarios que te transportan a otro mundo. Además, la música de la serie es preciosa, complementando a la perfección las emociones de la trama, elevando la experiencia a otro nivel. Erkai es una serie que combina drama, romance y acción de una manera muy efectiva, creando una experiencia televisiva inolvidable. Y si hablamos de furia, no podemos olvidar a la abuela Azize, un personaje que personifica la venganza en su forma más pura, una mujer que es capaz de todo para lograr su objetivo. Su personaje es uno de los más interesantes de la serie, su historia y sus motivaciones nos hacen reflexionar sobre el peso del pasado y las consecuencias de nuestros actos. Y ahora, para darle un cierre a esta explosión de emociones, quiero recordarles que la furia y los celos, aunque intensos, son emociones humanas que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Estas series, con sus personajes tan apasionados, nos recuerdan que las emociones son parte esencial de nuestro ser y que podemos usarlas como motores para transformar nuestras vidas y alcanzar nuestros sueños. Y si lo que buscas son series con personajes femeninos fuertes, que luchan por lo que quieren y no se rinden ante nada, estas 4 opciones son un excelente punto de partida para tu próximo maratón seriéfilo. Bueno, mis seriéfilos, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del drama turco, y que hayan encontrado nuevas series que agregar a su lista de pendientes. Recuerden que la furia y la venganza pueden ser emociones destructivas, pero también pueden ser motores para transformar nuestras vidas, como hemos visto en estas series. Y ahora los invito a que me dejen en los comentarios su opinión sobre estas series. ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Qué serie les ha gustado más? Nos encanta leer sus comentarios y conocer sus impresiones sobre estas joyas turcas que tanto amamos. Antes de despedirme, no olviden dejar su like, compartir el vídeo con sus amigos seriéfilos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que aquí encontrarán los mejores análisis y recomendaciones de series turcas. Y nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando este maravilloso universo. Hasta la próxima.